105. 7:40. Señores, está con nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor César Pina Toribio, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros vamos a hacer una pausa en estos momentos en los comentarios, después continuamos con el diputado Víctor Gómez Casanova para conversar con el doctor César Pina Toribio sobre el proyecto enviado por el señor presidente de la República al Congreso a través de la Cámara de Diputados, que fue aprobado en 2 lecturas consecutivas y ya entonces declarado de urgencia y ya va al Senado de la República, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Fue aprobado sin modificaciones, perdóname Julio, se declaró de urgencia y aprobado en 2 lecturas consecutivas y sin modificaciones, por lo tanto ya debe estar en la mañana de hoy llegando al Senado de la República y tengo entendido que el Senado lo tiene en su agenda para la sesión del pasado mañana, del miércoles. Buen día, y tal y como tú reportaste el viernes, que lo dijimos en El Sol de la Mañana, tu posición era a favor de que fuese enviada una comisión especial con un plazo de 10 días para su conocimiento. De 5. De 5 días. Sí, lo que estábamos proponiendo era que se declarara de urgencia y se aprobara en primera lectura el viernes pasado y que entonces se dejara sobre la mesa para que la segunda lectura se le diera en la sesión de hoy martes, de mañana martes, pero la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana prefirió que se conociera de urgencia y en 2 lecturas consecutivas sin modificaciones. Que un proyecto que le había tomado al Poder Ejecutivo 6 meses, ustedes no lo podían conocer en horas. Más de 6 meses, yo hubiese preferido sí, porque habían algunos aspectos que vamos a conversar con el doctor César Pina, y si quieres, Julio, permíteme empezar por ahí, claro. Doctor César Pina, básicamente 2 observaciones. En el artículo 2 habla de que la Junta Central Electoral acreditará a los nacionales dominicanos. Nosotros hubiésemos preferido incluirle la palabra por naturalización para evitar o hacerlo de una manera más clara, porque nuestra intención nunca fue objetar la aprobación del proyecto, sino mejorarlo, quizás blindarlo ante cualquier cuestionamiento como el que vemos ya en la prensa hoy en la mañana que hace el historiador Manuel Núñez, de que va a someter un recurso de inconstitucionalidad, precisamente por ese aspecto. Y otro aspecto, don César, es el artículo 5, donde habla de gracia retroactiva. Hubiésemos preferido obviar la palabra retroactiva porque, como usted conoce mejor que nosotros, la Constitución de la República establece que las leyes no son retroactivas, al menos que sean beneficiosas para el reo. Pero en este caso hay una condición de que desde el año 1927, pero el término gracia retroactiva puede llamar a confusión. Eran 2 observaciones que teníamos al respecto con el conocimiento de este proyecto. Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Primera vez aquí, sí, este muy honrado nosotros sí, de recibirlo por acá. Un placer y un honor para nosotros tenerlo aquí. Bueno, el honor es mío. Y debo decirles, en primer lugar, que sobre el aspecto de que la Junta Central Electoral acredite a las personas que ya habían sido inscritos en el registro civil, es quizás, digamos que el elemento más importante de este instrumento, que es el proyecto de ley del presidente Medina y que yo estimo que deberá ser ley próximamente. Y hay que explicarlo un poco para que pueda entenderse el sentido y la razón jurídica sobre la cual se fundamenta. Ocurre que desde el año 1929 hasta el año 2007, más o menos, oficiales del Estado Civil recibieron declaraciones de nacimiento de hijos de ciudadanos extranjeros, porque no, aunque es el número mayor, no son los únicos casos, de ciudadanos extranjeros. El presidente dice en su carta que hay más de 100 nacionalidades con esos casos. Eso ha dicho también el informe de la Junta Central Electoral. Así es. Les decía que en ese lapso histórico se dio esa práctica de que oficiales del Estado Civil, es decir, agentes de la autoridad pública, recibieron
declaraciones de nacimiento, las registraron y en virtud de ellas sus beneficiarios pudieron realizar una vida asumiendo la presunción de que como la autoridad le había entregado esos documentos, ellos eran ciudadanos dominicanos. Entonces, la capítulo 2 del artículo 18 de la Constitución de la República, el artículo 18, lo repito, es el que organiza las formas de conceder la nacionalidad. La nacionalidad por el nacimiento, la nacionalidad por el matrimonio, la nacionalidad por reconocimiento en sentido general, por naturalización. Pero la capítulo 2 del artículo 18 establece que serán nacionales dominicanos los que hayan gozado de esa condición antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010. En este caso, antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010. A pesar de que eso también lo decían, aunque con alguna variación en el texto, eso también lo decían otras constituciones. Como esa documentación está en manos de la Junta Central Electoral e incluso el Tribunal Constitucional había ordenado a la Junta Central Electoral que sometiera al examen de jueces esas inscripciones para determinar cuáles eran legítimas o cuáles no. Y hace referencia a ellas en la sentencia también. Perfectamente. No, es un mandato de la sentencia, claro. Incluso. Se entendió que la fórmula posible de avanzar en este tema de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional era el de autorizar a la Junta Central Electoral que esas declaraciones que ya habían sido recibidas por autoridades públicas, que repito, como son los oficiales del Estado Civil, y que de alguna manera habían hecho habían creado, mejor dicho, en cada uno de los beneficiados, la adquisición de derechos, una presunción de que tenían la condición de nacionales, es decir, de que gozaban, como dice, y es un texto, y es un término muy específico de la Constitución de la República, de que gozaban de la nacionalidad, era entonces la fórmula adecuada para, sin violentar el principio que la sentencia del Tribunal Constitucional establecía de que la condición de ilegal es una condición equivalente a la de ciudadanos en tránsito. La Junta Central Electoral entonces validara esas inscripciones y en algunos casos que ya la propia Junta había excluido, que la transcribiera nuevamente para que se le pudiera otorgar entonces la condición de nacionales a estas personas. ¿Por qué razón? Porque entre las causas que otorgan, que dan lugar, mejor dicho, a la nacionalidad, a la concesión de la nacionalidad, en ningún momento está el poder del Congreso. La nacionalidad se adquiere o por determinados actos muy concretos o por la naturalización, que es la autorización que da el presidente de la República, mejor dicho, cuando el presidente de la República le concede la condición de nacional dominicano a una persona por diversas razones. 4 principios universales: jus soli, jus sanguinis, naturalización por matrimonio o naturalización. Perfecto. Esos son los elementos clásicos del otorgamiento de la nacionalidad. Y también la facultad, repito, el Poder Ejecutivo de otorgarla por naturalización. Sin embargo, fíjense que en ninguno de esos
supuestos hay el mandato a que la ley otorgue la nacionalidad. Ahora, frente a la situación que estaba planteada, una situación real que se estima que cerca de 12 o 13 mil personas estaban ya en el registro civil y gozaban de esa presunción o disfrutaban ellos de la presunción de que una autoridad legítima les había otorgado de la presunción de nacionalidad. Es entonces la iniciativa del presidente de la República, con la validación del Congreso Nacional, la que le está orientando u ordenando a la Junta Central Electoral el reconocimiento de esas actas de nacimiento. ¿Y hay un término que podría sustituirse para evitar ese problema? Porque parece que es de forma. Nosotros abogábamos por agregar las palabras por naturalización, que dijera la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos por naturalización. Pero la idea es que por naturalización no podía ser, o no mejor puede dicho, ser, claro. La por naturalización no podía ser porque si ya ellos tenían una presunción de y nacionalidad. Y se lo había aceptado el Estado Dominicano. Exacto, es una presunción que deriva del hecho de que las autoridades nacionales los habían registrado. Esa fue la observación que me hizo Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, al señalarme también que en un momento eso se discutió con ustedes, que fueron los juristas. Estuvimos buscando esa fórmula, hubo mucha gente de la mejor buena fe, de la mejor formación, buscando esa fórmula. Yo quiero decirles a ustedes, genial esa fórmula, que para mí solo la paciencia, la tenacidad y la visión humanitaria del presidente Danilo Medina pudo lograr este proyecto, que se llegara a una fórmula que permitiera satisfacer todas, por lo menos en lo mínimo, todos los intereses en pugna. ¿Recibió muchas presiones, doctor? Respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, que era una cuestión que estuvo bien clara en la decisión del presidente Medina desde el primer momento. Ir en protección por razones humanitarias, había dicho él inicialmente, de aquellas personas que habían desarrollado una vida aquí, que tenían ellos mismos la convicción de que su nacionalidad era la dominicana. Y poder reunir a todos los sectores del país, a todas las autoridades y a las personalidades para encontrar respaldo, mereció mucho tiempo de trabajo del presidente Medina. En consecuencia, yo creo que el país le debe el reconocimiento al presidente Danilo Medina de este esfuerzo. Doctor, aunque ya usted nos ha expresado su opinión, yo le leo estos dos párrafos del doctor Castillo Pantaleón para que usted nos dé... Que estuvo, perdóname Julio, que estuvo todo el tiempo con nosotros el pasado viernes, de manera muy responsable, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, dándole seguimiento a la sesión en la Cámara de Diputados, todo el tiempo presente en el Congreso Nacional. Él escribe una serie de observaciones. Dice, número 1, que el proyecto de naturalización aprobado, aunque en general es bueno, al no serle corregidas las deficiencias que señalamos a los diputados que nos escucharon, ha sido votado con vicios de inconstitucionalidad que deben ser corregidos en el Senado. Que si el Senado de la República también actúa de manera festinada, la ley perderá las bondades de su esencia y el apoyo de quienes confiamos en sus buenas intenciones. Así nos lo manifestó. ¿Qué Así nos lo manifestó. Bueno, respeto desde el punto de vista del licenciado Castillo Pantaleón, un hombre que ha dedicado tiempo y esfuerzos al estudio de este tema, no a propósito de esta coyuntura de la nacionalidad, reciente, tiene varios de trabajos, la nacionalidad. No, experto en materia migratoria. Tiene un magnífico trabajo sobre la nacionalidad y, como siempre, en todas estas cosas, siempre hay puntos de vista posibles.
Por eso yo, más que hacer énfasis en el contenido exacto de un término, en el alcance que le podamos dar a una expresión determinada, prefiero, y es un criterio que puede muy bien tener en cuenta cualquier jurisdicción, cualquier tribunal, prefiero pensar en que fue la única fórmula posible de solución al tema. Lo del artículo 5, dos cosas, doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Lo del artículo 5, donde habla del efecto retroactivo, ¿no? Y también las presiones del presidente. No, ¿quiénes? Bien, lo del artículo 5 es un derivado de lo que he venido diciendo. Si desde hace años a estas personas se le habían otorgado estos documentos, ellos habían hecho uso de eso. Eso había, digamos que normado su conducta en el país. Es lógico pensar que los beneficios y los derechos que ellos hubieran adquirido al momento de otorgársele esta documentación se les mantengan y se les reconozca. Correcto. Esa es la idea, doctor, de esta disposición. En cuanto a las presiones fueron públicas. Claro. Nacionales e internacionales. Inclusive países y organismos internacionales llegaron hasta la insolencia. Llegaron hasta la insolencia. Y el presidente Medina fue firme, pero fue firme y no se dejó, pero tampoco se dejó provocar. Usted estaba en Cuba cuando él puso en su puesto. Estaba justamente sentado detrás de él. Sí. No se dejó provocar el presidente Medina. Ni de un lado ni de otro. Porque en cualquier ocasión, cualquier otro estadista exaltado hubiera dicho, rompemos con el sistema interamericano de derechos humanos. Lo han hecho otros países y no les ha pasado nada. Sí. Pero no acaba de romper. Pero el presidente Medina entendía que había que buscar una fórmula que dejara satisfecho a todos los sectores y que excluyera las posibilidades de sanciones contra el país como consecuencia de la aplicación y del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Doctor, aprobada ya en la Cámara de Diputados, se supone que va a seguir la misma ruta en el Senado, tal vez más fácil. Más rápido. Más rápido. Entonces, imagínate, ya convertida en ley, ¿cuál es el procedimiento inmediato, sobre todo de estas 22,000 y tantas personas que son por las que se ha hecho toda esta situación? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿La Junta empieza a certificarle ya que son dominicanos? Sí, la Junta deberá entregarle las actas de nacimiento a quienes se las había retenido y ellos podrán entonces con esas actas de nacimiento obtener su cédula de identidad y electoral, que son, digamos, ese conjunto de documentos los que acreditan, le dan la condición, le permiten demostrar la condición de nacionalidad. Ahora, es importante ver que el proyecto, y yo veo que pocas personas lo han comentado, en el segundo aspecto del proyecto, que es la concesión de la naturalización, sí, se ha sido un poco más restringido que lo que fueron las ideas iniciales que se estuvieron manejando. Porque ahí se plantó naturalización masiva. Expresa. Eso hay que agradecer. Yo sé que usted no lo va a decir, pero eso hay que agradecérselo a usted y a Monchi Fadul, que se pararon en dos patas ahí, porque habían unas presiones también, compadre, para que fuera fiesta, rumba abierta para baile. Dejémoslo que hable. No, lo importante antes del proyecto de ley fue que hubo que ceder de un lado y del otro. Si se llevaban de Eury, compadre. No había ninguna fórmula. A los dos César, vamos a escuchar a César ahora. Si se llevaban de Eury, compadre. Si hubo que ceder, nosotros cedimos para ganar. Sí, está bien. No habría ninguna fórmula válida que no tuviera que tener este componente de renuncia parcial a determinadas pretensiones, claro, a determinadas argumentaciones. Había que ceder de dos lados. Dijo que el presidente en ningún momento se dejó provocar, pero hubo momentos en que ustedes sí tuvieron que dejar de asistir a reuniones o hablarle duramente a algunos, como se ha dicho. Yo pienso que eso se ha magnificado. Durante una serie de reuniones surgían proyectos que a unos o a otros
no le satisfacían en cuestiones que eran esenciales o que parecían para cada uno de nosotros esenciales. Y hubo un momento en el cual, obviamente, dos posiciones, en la comisión habían dos posiciones. Un momento en que una no pudo convencer a la otra y simple y sencillamente eso generó una especie de estancamiento. Bueno, si vamos a seguir en lo mismo, yo mantengo mi posición, cada quien mantiene su posición, evidentemente se da un estancamiento y entonces el presidente Medina intervino con el propósito de que con los elementos sustanciales que habían sido tenidos en cuenta por esta comisión y con las orientaciones, digamos, que en sentido general tenía la comisión, entonces ir buscando fórmulas. Y fuimos el presidente fue en esto muy creativo y fue proponiéndonos diversas modalidades hasta que definitivamente pudimos coincidir en esta que ha sido sometida al Congreso Nacional. Nos quedan unos minutos. Okay. Así que si nos hay que hablar con el político, hay que soltar al consultor jurídico para el miembro del comité político. Nos quedan 8 minutos exactamente. Me pregunta, todos repetimos que la Constitución establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y recuerdo que usted se los recordaba recientemente a periodistas, creo que le entrevistaban en el Palacio sobre el tema. Recientemente estuvo el abogado aquí, Nacef Perdomo. Y él leía el artículo y tal y como él lo dijo, comprobamos que es así, que dice el Estado promoverá el matrimonio entre un hombre y una mujer. Está la palabra promoverá. Él dice que lo que la Constitución no prohíbe está permitido y que por ende la Constitución no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le preguntamos si ante esta situación él entendía que los homosexuales podían recurrir ante el Tribunal Constitucional y él decía, yo no lo aconsejo porque generalmente las cortes especializadas responden como al sentir de la colectividad y ahora hay una oposición a eso, pero según él la Constitución no prohíbe de manera explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, yo no sé, yo no entiendo, la tesis no la entiendo básicamente. Porque si la Constitución dice que solo un hombre y una mujer se pueden casar entre sí, no necesita que prohíba de manera expresa el matrimonio entre personas del mismo género. Está prohibido. ¿Qué dice el Estado promoverá la familia y la unión entre un hombre y una mujer, pero no prohíbe lo otro, según Nacef Perdomo? Pero usted no lo comparte. Repito, es que dicho así como está dicho, no hay necesidad de decir está prohibido el matrimonio entre personas de un mismo género. No era necesario. Artículo 55. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. O por la voluntad responsable de conformarlo. Esa es otra. No, la voluntad de ellos. Sí, pero de un hombre y una mujer. Un hombre, porque dice se constituirá un hombre y una mujer. La segunda parte no habla de un hombre. Ahí esto lo que está es sustentando el matrimonio, digamos, legal y la unión de hecho que ya había venido siendo reconocida. Para ser legal, Víctor iba al político. Sí, vámonos ahora, vamos a soltar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y vamos a entrar ahora con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Político, el doctor César Pina. Ahí también es un conceptador. Los vientos que dice el expresidente Leonel Fernández, la conferencia de ayer, el posicionamiento que le atribuyen algunas encuestas de sondeos de opinión. ¿Cuál vislumbra usted que será el candidato presidencial del PLD para el 2016 y cómo usted ve la situación a lo interno de su partido para las próximas elecciones? Mira, ya en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana hay una larga experiencia, no solo de actividad política, que sí la es larga, sino también del ejercicio de la dirección del Estado. Y hay muchas lecciones aprendidas. Una de esas lecciones es que el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado los éxitos que ha logrado, viniendo desde ser una tercera fuerza
que a propósito de una crisis política determinada logra alcanzar el poder y a partir de ahí mantenerse como primera fuerza política del país. La regla de oro ha sido la unidad. Y la libertad de emitir opiniones y de expresar aspiraciones que ha venido creciendo, digamos que gradualmente. Hace 12 años era muy difícil que saliéramos los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana a decirle al país que queríamos ser presidentes de la República. Tenía que eso surgir de la base del partido, de los organismos de base del partido, y luego venir un proceso de legitimación interna que los convirtiera en candidatos. Era de abajo para arriba el asunto. Sí. Luego, obviamente, todo este esquema no solamente se amplía en el Partido de la Liberación Dominicana, sino que se amplía, digamos que a nivel universal, la posibilidad de, a lo interno de los partidos y desde una plataforma individual, someter sus aspiraciones a los cargos electivos. Y hemos tenido momentos diferentes, algunos momentos incluso difíciles, pero los hemos resuelto sobre la base de la unidad. Yo pienso que todos los que están terciando en este momento de manera abierta para obtener la candidatura presidencial y los que puedan incorporarse. Hasta ahora todos del comité político, el PLD. Bueno, podrían también, todos, pero sí. Podrían incorporarse. Menos Domínguez Brito. No, porque no se Domínguez ha lanzado. todavía. Eso es un secreto a Bueno, voces. y hay 2 o 3 más de lo Sí. que se oye decir que podrán lanzarse que no lo están. Pero bueno, lo que quería decirles es que se podrá dar este debate hasta un momento determinado, el momento de la escogencia del candidato. Y a partir del momento, y en ese momento de la escogencia del candidato, deberá primar, como ha sido la tradición, la unidad. Y que todo el que ha hecho esfuerzos individuales los sume entonces al candidato que resulte escogido. Ahora, no tiene por qué el Partido de la Liberación Dominicana abandonar esta experiencia de la unidad que nos ha dado tan buenos resultados. Ahora Usted todo está apoyando... cambió después de ayer, después que el expresidente Fernández dijera que la antorcha se cede, no se arrebata. Bueno, yo solo veo, digamos que en términos retóricos, sobre todo cuando se le está hablando a jóvenes sobre cómo se genera el fenómeno del líder y cómo debe ser la inteligencia de cada uno manejar la aspiración para ser líder. Que obviamente la condición, nadie puede aspirar a ser líder, esa condición deriva de muchísimas circunstancias, incluyendo, eso sí, claro, la personalidad y las condiciones particulares de un dirigente. ¿A cuál de los precandidatos está apoyando César Pina Toribio y ley de partidos? Bueno, apoyo la ley de partidos con algunas adecuaciones que estimo, porque creo Usted es miembro de la comisión que la del PLD. libertad, que debe mantenerse la libertad de organización de los partidos políticos y que no debemos homogenizar a los partidos. ¿No está de acuerdo con la primaria el mismo día, no? No estoy de acuerdo. Los partidos no deben, ¿qué les digo? Los partidos no deben corresponder a un modelo preestablecido. Surgen por diversas circunstancias, se desarrollan con unas particularidades históricas cada uno de ellos, y eso tiene entonces también que establecer modalidades en cuanto a su funcionamiento interno y en cuanto a su propia dirección. Claro, es importante que haya una serie de mínimos en la ley que deban ser respetados por los partidos, sobre todo a los fines de hacer sus procesos internos de selección
candidatos, pero no creo... No quiere decir a quién apoya, Julio. Su posición frente a todos los precandidatos. Julio, no quiere decir a quién apoya. La misma. Se lo pregunté. De respeto a todos mis compañeros. Pero usted está como yo, lo apoya a todos, pero ninguno en particular. De respeto a todos mis compañeros. Pero recuérdense que he dicho, algunos de ustedes seguro deben haber dicho que fueron prematuras estas aspiraciones. Usted lo dijo, ¿verdad? Ya ha pasado tanto tiempo que ya están maduras. Ya maduraron. Hay condiciones para que se intente modificar la Constitución de modo tal de que el presidente Medina pueda seguir. Condiciones, bueno, siempre habrá que evaluarlas en función de lo que ya les he dicho. Pero usted es partidario de que se modifique la Constitución. ¿Usted es partidario de eso? No soy partidario. Bueno, muchas gracias al doctor César Pina Toribio, Un aplauso a los consultor jurídico del Poder Ejecutivo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. 8:11 minutos, cambio y fuera Mauricio.